Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Diga un amén cuando lo encuentre y así nos internamos en lo que el Señor tiene para nosotros. Leemos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Meditamos en nuestro tema, el cual hemos titulado La distorsión del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el pecado causa, el primer efecto del pecado en la vida del hombre es que distorsiona su percepción de lo que es la vida, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la verdad de Dios, de lo que es el propósito de Dios para nuestro caminar, para nuestra existencia. Y quiero centrarme en lo que dice el versículo 8 en adelante, donde dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando hablamos de la distorsión del pecado, debemos de entender lo primero que nos dice este pasaje, esta verdad de Dios que nos dice el apóstol Juan. Nos aclara y nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto significa que cada uno de nosotros seguimos batallando en nuestra vida en algún aspecto, en alguna área, con lo que es el efecto del pecado, la influencia del pecado, lo que es esa presencia del pecado en nuestra vida de una forma o de otra. La persona que dice que no tiene ningún problema, o sea, en otras palabras, la persona que dice que ya está bien, que no necesita mejorar en ninguna área de su vida, que no necesita trabajar en ninguna área de su vida, es la persona que está más mal de todas, porque esa persona ya no se esfuerza por querer mejorar, porque tiene el concepto y el entendimiento de que él no necesita mejorar en nada. Él no tiene pecado, él no tiene problemas con el pecado, él no batalla en ninguna área con el pecado. Entonces tal persona se engaña a sí misma. Tal persona se rinde ante la influencia del pecado y ya no distingue entre el bien y el mal, y ahora su vida está en una práctica del pecado, pero haciéndole querer a la persona que está bien, que no está practicando el pecado. Por eso dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el que piensa que no batalla con el pecado, que ya su vida alcanzó un nivel o un desarrollo donde él está muy bien, donde él no batalla con nada, donde su vida tiene un desarrollo muy sano y no batalla con nada, dice, en verdad se está engañando a sí misma esa persona. La verdad no está en aquella persona, porque cree que ya no batalla con nada, y la realidad es de que todos seguimos batallando con una cosa o con otra cosa, en una área o en otra área. El versículo 9 aclara y dice: si confesamos nuestros pecados, o sea, esta es la manera correcta de tratar con el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la manera correcta de tratar con el pecado: confesar nuestros pecados para que Él nos ayude, nos perdone nuestros pecados y nos limpie, nos cambie, nos transforme de toda maldad.
Luego vuelve el versículo 10 a aclarar lo mismo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, su verdad no está en nosotros. Entonces avancemos en nuestro tema. Voy a tocar varias escrituras rápidamente, solo para ilustrar y aclarar y reconfirmar los puntos que quiero que queden claros en nuestro tema. Lo primero que quiero que miremos en este pasaje es lo que es confesar. Decía la palabra claramente, si confesamos, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué significa confesar? Esta declaración, esta expresión, confesar, significa primeramente decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestra condición. Confesar no es negar, no es ignorar. Confesar no significa justificar o excusar, sino confesar significa estar de acuerdo con Dios. Decir lo mismo que Dios dice de mi condición. No lo que la gente dice, no lo que la gente piensa, no lo que yo me imagino, sino lo que Dios dice acerca de mi condición. Y cuando Dios mira mi condición en cuestión de lo que es el pecado, Dios llama pecado lo que es pecado. Entonces Dios nos marca lo que está mal y nos dice, esto no es correcto, esto no me agrada, esto no lo apruebo. Entonces Dios manifiesta directamente lo que es incorrecto, lo que es pecado en nuestra vida, y Él lo confirma de esa manera. No lo excusa, no lo justifica, no lo adorna, sino Él llama pecado lo que es pecado. Y de esta manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es venir limpios, venir sinceros, venir a ser honestos con Dios, no querer adornar, no querer cambiar, no querer justificar nuestra condición, sino así crudamente, por feo que se mire, por desagradable que se mire, ser transparentes con el Señor y decirle, Señor, quiero estar en un acuerdo contigo. Lo que tú dices que está mal, Señor. Lo que tú dices que es incorrecto, está incorrecto. Lo que tú dices que es maldad, es maldad. Lo que tú dices que es pecado, es pecado. Señor, no quiero yo tener mi propia versión del pecado. No quiero tener mi propia definición de lo que es el pecado. No quiero definirlo a mi manera. Es que todos lo hacen, es que es normal, es que nadie es perfecto, es que todos somos humanos, y comenzar a excusar y a justificar lo que Dios dice que es pecado. Entonces el primer aspecto del pecado es estar de acuerdo con Dios. O sea, de la confesión sobre el pecado es estar de acuerdo con Dios, y esto es no excusarlo, no justificarlo. Repito, no tener nuestra propia versión o definición sobre lo que es el pecado, sino definirlo tal como Dios lo define, tal como Dios lo dice. Así nosotros definirlo es la manera correcta de tratar de superar el pecado, de ser perdonados, de ser limpiados, de ser restaurados. Segundamente, la confesión es reconocer que he errado de la voluntad de Dios. Pecar es errar de la voluntad de Dios. Pecar es fallar del blanco perfecto. Entonces, reconocer que he errado de la perfecta voluntad de Dios, que me he desviado, que me he desligado del propósito de Dios, eso es pecado, o eso es confesar nuestros pecados. Reconocer que he errado de la voluntad de Dios. Terceramente, es aceptar mi condición y no excusarla o justificarla. Cuando comenzamos a excusar, como Adán y Eva, que cuando pecaron se escondieron de Dios entre los árboles del huerto, se cubrieron con hojas de higuera, comenzaron a justificar su vida, comenzaron a excusarse diciendo, es que la mujer que me diste, ella me dio, yo pequé. Es que la serpiente me engañó y yo pequé, la culpa es de la serpiente. Estaban ahí justificándose, excusándose, y nunca podremos superar el pecado, nunca podremos ser perdonados verdaderamente y ser limpiados del pecado mientras excusemos y justifiquemos nuestra condición. Entonces, confesar significa voy a aceptar mi condición, voy a reconocer mi condición antes de excusar o justificar. De esta manera voy a venir a buscar el perdón de Dios, la limpieza de mi vida, de mi alma, la restauración de mi corazón, para poder superar el pecado en este sentido. Cuartamente,
es no alterar la verdad de Dios para justificar mi propia condición, no alterar la verdad de Dios, no cambiar la verdad de Dios para poder acomodarla a mi propio estilo de vida y sentirme cómodo de la forma como vivo, alterando la verdad de Dios, adulterando la verdad de Dios. Así que con esto en mente vamos a avanzar en nuestro tema y quiero llevarle rápidamente a algunas escrituras para que entendamos el concepto más claramente. Le decía lo que es el pecado. El vocablo pecado significa errar, y es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina de Dios. O sea, es romper la ley, es quebrar la ley divina de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto significa, pecado significa errar. Estamos errando, siempre que pecamos estamos errando. ¿Y de qué estoy errando? De la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Estoy desviándome, estoy errando, estoy quebrando, estoy siendo un transgresor de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de lo que es las ordenanzas de Dios para mi vida. Entonces mantenga en mente este concepto de lo que es errar. El pecado nos lleva a errar. Todo el que peca erra. ¿Y qué significa errar en este caso? Significa no pegar en el blanco, significa no realizarnos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Oiga rápidamente lo que dice la palabra. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos habla, él reconoce su imperfección, él dice no que ya lo haya alcanzado yo todo, no que ya sea perfecto, no pretendo presentarme como alguien perfecto o que ya lo alcancé todo, sino que prosigo adelante para ver si logro así alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Cristo. Y vuelve a reafirmar, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice prosigo a la meta, el apóstol Pablo tenía una meta, tenía un propósito, tenía un blanco en el cual quería pegar. Él no quería desviarse de la meta, él no quería desviarse del propósito de Dios, él no quería desviarse del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él quería pegarle al blanco. Lo que nos impide pegarle al blanco de la soberana vocación, del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús, de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, es el pecado. El pecado nos hace errar. El pecado desgracia la vida del hombre, trae desgracia a nuestra vida. La gracia de Dios trae bendición, la gracia de Dios trae prosperidad, hace florecer la vida del hombre, le trae alegría, le trae paz, le trae gozo, le trae amor. Se realiza el hombre en el plan de Dios. Pero el pecado le hace errar de la voluntad de Dios, lo hace errar del propósito de Dios, lo desvía. Y cuando se desvía el hombre de ese blanco, de esa soberana vocación, entonces el hombre termina sin paz, sin gozo, sin alegría, sin mirar el plan de Dios realizarse en su vida. Y entonces el hombre se queja y dice, ¿por qué si Dios es bueno me va tan mal a mí? ¿Por qué si Dios es bueno yo no puedo ser feliz? Yo no encuentro la paz, yo no encuentro gozo. ¿Qué es lo que hace que el hombre hierre de esa perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? Es el pecado. El pecado te hace errar, y en vez de que encuentres felicidad, encontrarás muerte, soledad, amargura, tristeza. En vez de que encuentres satisfacción, dice la palabra que aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, porque hay caminos
caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Solamente hay un camino de vida, y Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no erremos de esa perfecta voluntad, de esa soberana vocación. Jeremías 29:11 lo dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, el pensamiento de Dios, el no errar, el estar en la voluntad de Dios, miraremos eventualmente los pensamientos de Dios realizarse sobre nuestra vida. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, un fin bueno, un fin bendecido. Esos son los pensamientos de Dios. Pero ¿por qué no se realizan los pensamientos de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que impide y lo que desvía nuestra vida de obtener el beneficio de los pensamientos de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida? Es el pecado. El pecado nos hace errar. Dios decía: esto es lo que yo tengo para tu vida. Tengo pensamientos de paz, tengo pensamientos de bien, para darte el fin que deseas y que esperas. ¿Y por qué no lo logro mirar? Porque el pecado me hace errar. El pecado me desvía de ese propósito glorioso, y termino donde no quería terminar. Termino desviado como el hijo pródigo. Termino entre los cerdos. Termino comiendo algarrobas de los cerdos. Termino vacío, solo, miserable, triste. Termino completamente como no me imaginaba que iba a terminar, porque el pecado me hizo errar. El pecado se presenta como algo fascinante, como algo atractivo, como algo deleitoso, como algo sabroso y rico, pero el pecado, su fin siempre te llevará a la miseria, a errar, al sufrimiento, al dolor, a la calamidad. Siempre el pecado te llevará en esa dirección. Entonces, si los pensamientos de Dios son bendecirnos, son pensamientos de paz, son darnos el fin que esperamos, ¿por qué no se cumple ese propósito de Dios? Porque el pecado nos hace errar. Pero si nosotros tratamos correctamente con el pecado y lo reconocemos y lo confrontamos y nos arrepentimos delante de Dios de aquello, dice que Él perdonará nuestro pecado y Él limpiará nuestra vida de todo pecado, y entonces no erraremos. Miraremos la gloria de Dios, miraremos la bendición de Dios, miraremos el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Pecado. No solamente pecado significa errar, o viene del vocablo, ¿verdad?, que significa errar, sino ya en palabras y en términos más prácticos, pecado significa o es o produce una distorsión y una perversión y una adulteración de la verdad de Dios. Esto es el pecado. Siempre que distorsionamos la verdad de Dios, siempre que pervertimos la verdad de Dios o adulteramos la verdad de Dios, entonces estaremos dándole lugar al pecado. No hay ocasión donde una persona le dé lugar al pecado y no distorsione su percepción sobre la voluntad de Dios, y no comience a producir perversión en el corazón del hombre, y no termine adulterando la vida del hombre. Es decir, llevando a la vida del hombre a adulterar. Y cuando digo adulterar, no me refiero sola o únicamente a hablar en términos sexuales de un hombre con una mujer, sino adulterar es alterar el orden que Dios ha establecido. Adulterar la verdad de Dios en todo su contenido, en todo el sentido. Primeramente, el pecado comienza con la distorsión del pensamiento, con la perversión del sentimiento y con la adulteración de la verdad de Dios en nuestras acciones, en la práctica, en el caminar, en el vivir. Entonces, la distorsión del pecado tiene que ver con la forma de pensar del hombre. La perversión del pecado tiene que ver con los sentimientos o emociones del hombre, y lo que es la adulteración del pecado tiene que ver con las acciones, con la voluntad del hombre, las acciones del hombre. Mantenga eso en mente. Siempre que el pecado haya cabida en la vida del hombre, distorsionará primeramente sus pensamientos.
Segundamente, pervertirá sus sentimientos. Y terceramente, adulterará sus acciones. O sea, llevará sus acciones a ir en contra de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Veámoslo de una manera bíblica más directamente. ¿Cómo distorsiona el pecado nuestros pensamientos? Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Vea cómo dice la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y lo que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Aquí nos muestra un ejemplo de lo que es la distorsión del pecado. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? Distorsiona lo que es su percepción, cómo mira las cosas, cómo mira la vida, cómo se expresa de todo el desarrollo de la vida. Y nos advierte Dios a través de Isaías: hay de los que a lo malo le dicen bueno o le llaman bueno, y a los que lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta es la distorsión del pecado. El pecado es lo que causa que el hombre llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. El pecado es lo que causa que el hombre llame a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. El pecado es lo que causa que el hombre sea sabio en sus propios ojos y que sea prudente delante de sí mismo. O sea, se cree el muy inteligente, se cree el muy sabio, pero está siempre siendo distorsionada su visión por el pecado. Está siendo confundido, no está mirando con la claridad de la verdad de Dios, está mirando con una visión distorsionada. El pecado distorsiona tu visión. El pecado distorsiona tu entendimiento. El pecado te lleva a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Recuerda lo que hizo la serpiente con Eva? Le dijo que lo que Dios había dicho era malo y lo que la serpiente decía, eso era lo bueno. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol, Dios había dicho lo contrario: coman de todo árbol. Pero la serpiente viene a trastornar, a distorsionar lo que Dios había dicho. Oh no, dijo Eva, Dios dijo que podemos comer de todo árbol, pero no podemos comer del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con que Dios ha dicho que moriréis, no moriréis. Viene a decir lo opuesto de Dios. Viene a distorsionar lo que Dios dijo. Dios dijo: el día que coman de ese fruto morirán. Pero la serpiente viene a decir: no es cierto eso, no morirán. Todo lo contrario, si comen de ese fruto van a ser tan sabios, van a conocer el bien y el mal, van a saber, van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Viene a distorsionar lo que Dios dijo, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Viene a cambiar la percepción en la vida del hombre. Eso hace el pecado. El pecado entró a Eva, entró a Adán y distorsionó la verdad de Dios, cambió la verdad de Dios, lo bueno por malo, lo malo por bueno, y los llevó a pecar en contra de Dios. Ese es el pecado, distorsiona primeramente. Veamos un ejemplo más de lo que hace el pecado, cómo distorsiona. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 al 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo advierte de esta distorsión y les dice a los corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Está refiriéndose a ese inicio
Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el pecado viene a distorsionar. La serpiente trae el pecado, Satanás, la serpiente antigua, y viene a distorsionar, viene a cambiar. Dice, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hay un peligro, hermanos, que nuestros sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un peligro día con día allá afuera en nuestro desarrollo, y esto es, dice el apóstol, de que nuestros sentidos se extravíen. ¿Qué significa extraviarse los sentidos? Tener una distorsión en nuestra forma de ver las cosas, tener una distorsión y terminar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, tener una distorsión y ya no llamar al pecado lo que es pecado, sino justificarlo, excusarlo, acomodarlo y decir, es que es normal, es que todos lo hacen, es que así vive la gente, es que soy humano, es que esto, es que el otro, y ahora justifico mi condición, justifico el pecado que puede estar operando en mi vida. En vez de tratar con él correctamente, ya mis sentidos se están extraviando de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué sucede cuando los sentidos de una persona se extravían de la sincera fidelidad a Cristo? Versículo 4 aclara y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada hemos sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El peligro cuando se extravían los sentidos, el peligro cuando se distorsiona la forma de pensar de una persona de la verdad de Dios, y ahora comienza a distorsionarse. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Lo que termina sucediendo es que ahora cree en otro Jesús, cree en otro evangelio y cree en otro espíritu. Hermano, ¿cómo que otro evangelio? ¿Que otro Jesús? ¿Que otro espíritu? Hermanos, hay muchas iglesias que predican otro evangelio, que predican otro Jesús, que predican otro Espíritu Santo. No el que la Biblia dice, no el que la Biblia presenta, sino es un Jesús tolerante, es un Jesús que no exige nada, que lo permite todo, que no pide santidad, que no pide santificación, que no pide que vivamos en la verdad de Dios, que simplemente solo cree en mí y vive como quieras. Solamente haz una oración de fe recibiéndome y ya eres salvo para siempre. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, la salvación no se pierde, etcétera, etcétera. Hermanos, ese es otro evangelio. Estamos entonces creyendo en otro Jesús, dice el apóstol Pablo. Estamos recibiendo otro espíritu, un espíritu que solamente te dice o se te predica que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere darte, que Dios quiere prosperarte, y el evangelio se convierte solamente en una conveniencia donde yo quiero recibir lo que me gusta, lo que me agrada, y quiero que Dios me dé todo lo que yo quiero, cuando el verdadero evangelio dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verdadero evangelio no consiste simplemente en dame, sino tú moriste por mí, Señor. Tú pagaste el precio por mí para que ahora yo pueda vivir para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Ahora quiero vivir amándote, sirviéndote, siéndote fiel. Señor, quiero ser tu siervo. Quiero hacer algo para la gloria de tu nombre. El verdadero evangelio no es aquel que piensa siempre en qué puedo recibir de Dios, sino es aquel que siempre piensa: tengo un compromiso con Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Señor, enséñame en qué área trabajo hoy, en qué área trabajo mañana, de qué forma, Señor, qué quieres que yo haga. Entonces no quiero terminar sirviendo a otro Jesús. No quiero terminar predicando a otro Jesús. No quiero terminar predicando otro evangelio o otro espíritu, sino quiero el Espíritu real, el Espíritu Santo de Dios, el evangelio genuino y auténtico, que no es un evangelio adulterado, sino un evangelio puro, tal como lo dice la palabra de Dios. Y quiero a un Jesús que es el Jesús que exige, que pide santidad, que dice: sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Denle ese aplauso al Rey. Primeramente, miramos que lo que hace el pecado es que distorsiona la forma de pensar. Ahora el hombre justifica, ahora el hombre se excusa, ahora el hombre comienza a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, y hierra de la voluntad de Dios y del blanco perfecto. No solamente que la palabra nos enseña que el pecado viene a distorsionar la percepción de nuestra vida, sino también viene a pervertir. La perversión, Jeremías 17, 9 y 10 lo dice de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La perversión se realiza en el corazón del hombre. Lo que es la distorsión se realiza en el pensamiento del hombre. El alma del hombre se compone por pensamiento, sentimientos y voluntad. Esas tres cosas definen lo que es el alma del hombre. Cuando el pecado rige el alma del hombre, comienza distorsionando su pensamiento, llamando lo bueno malo y lo malo bueno, excusando y justificando sus malas acciones en vez de ordenarlas, en vez de reconocerlas, en vez de arrepentirse, en vez de apartarse de ellas. Viene a justificarlas y a excusarlas de muchas maneras. Pero no solamente se queda en la mente, sino que de ahí se pasa a lo que es de una distorsión que comienza en la mente, se convierte en perversión. Y la perversión ya no sucede en la mente, sino sucede en el corazón. Por eso dice este pasaje: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. O sea, la perversión brota, la perversión se cultiva, la perversión se ejecuta y se realiza en el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá?, pregunta Dios. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir que nuestro corazón muchas veces nos manipula, nos engaña, cuando comienza a llenarse de perversión. O sea, si la distorsión del pecado entra a la mente y comenzamos a excusar, y comenzamos a justificar, y comenzamos a llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, y ya lo que verdaderamente es bueno le llamamos exageración, le llamamos que es demasiado, que para qué tanto, y tantas excusas que ponemos. Entonces comenzamos ahora de esa distorsión a convertirse en una perversión en el corazón del hombre. Y cuando esa perversión comienza a brotar en el corazón del hombre, ahí comienza una desviación muy fuerte en la vida del hombre. Ya son los sentimientos pervertidos, los sentimientos distorsionados y pervertidos que lo orillan cada vez más y más al pecado. Batalla más la persona con malos deseos, con malos sentimientos, con atracciones a lo malo, con deseos de hacer lo malo, con la inclinación al pecado. ¿Por qué razón? Su corazón se está pervirtiendo, porque no está tratando correctamente con el pecado. Si no tratas correctamente con el pecado, tu mente, tu forma de pensar se distorsionará y tu corazón se pervertirá. Y batallarás mucho con aquello, y tratarás de controlarlo y no podrás controlarlo. Y dirás: hermano, y yo no quiero hacer aquello, pero siento una atracción tremenda. Yo no quería hacer esto otro, pero terminé haciéndolo. ¿Por qué? Por la perversión que comienza a desarrollarse dentro del corazón del hombre. Y el único que puede detener esa perversión es el Señor, cuando le abres el corazón y le dices: Señor, ayúdame, Señor, reconozco mi condición, reconozco mi pecado, reconozco con lo que batallo. Ayúdame, Señor, no quiero esta perversión en mi vida. Porque el corazón nos manipulará, nos engañará y nos llevará cada día a un decaimiento más y más en dirección a la perversión. Avanzamos en nuestro tema. No solamente que el pecado distorsiona, sino que primero distorsiona el pensamiento. Segundo, dijimos, pervierte el corazón. Pero terceramente, termina
llevándonos a la adulteración. Adultera la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Veamos qué dice Pedro en la primera de Pedro 2, del 1 al 3. Deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todos los detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vea cómo comienza el apóstol expresando: desechando pues toda malicia. Somos llamados a desechar. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Somos llamados a desechar todo aquello. Pero el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, primero nos manda a desechar lo malo, a no permitir que lo malo reine, gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. Pero segundo, en el versículo 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. La palabra limpia, la palabra pura, la palabra que es la verdad de Dios tal como Él nos lo ha entregado. Esa es la leche no adulterada. No le agrego lo que yo quiero, no le quito lo que yo pienso. Es la leche no adulterada. El ejemplo, ¿verdad?, que se puede dar es simplemente la leche adulterada que ya le agregaron agua, que ya le agregaron diferentes cosas, ¿verdad? En este caso, usted va y compra un galón de leche en la marqueta. Generalmente esa no es leche no adulterada. Esa es en su mayoría más agua que leche y diferentes cosas que puede llevar ahí, pero no es una leche no adulterada. ¿Cuál es la leche no adulterada? Pues la leche limpia, que no tiene nada agregado. Por ejemplo, podríamos decir la leche adulterada que un bebé toma es la fórmula, el polvo que compra en la tienda y lo mezcla con agua y le da al bebé. Esa no es una leche real, esa es una leche adulterada, un aspecto de leche, pero en verdad no es una leche pura. ¿Cuál es la leche no adulterada? En este caso, en ese ejemplo, la leche de mamá, cuando el bebé lo acerca a mamá y lo alimenta directamente y le da esa leche limpia, pura, que va directa de mamá hacia aquel bebé. Se está nutriendo aquel bebé para crecer sano, para crecer fuerte. Pues dice el Señor: ustedes no se conformen con una leche de fórmula, de polvo, de por ahí, que le agregaron una cosa y otra, o que solo tiene el sabor a leche pero no es leche. Ustedes busquen la leche genuina, no adulterada, de la palabra de Dios, sin agregarle, sin quitarle, sin ponerle. Tiene que ser la palabra limpia, la palabra pura. Esa es la que nos lleva a crecer sanos para salvación. Entonces, cuando comenzamos a agregarle a la palabra o a quitarle a la palabra a nuestro antojo, estamos adulterando la palabra, estamos adulterando la leche que bebemos, en la cual nos alimentamos, y ahora ya no crecemos sanos para salvación. Veamos un ejemplo más de esto: lo que es la adulteración ahora de la palabra de Dios. El pecado nos lleva a adulterar la verdad de Dios, a alterar la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 4 del 1 en adelante? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol aquí aclara y confirma directamente, ¿verdad? Él habla y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayemos, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Vuelve el apóstol a hacer la misma afirmación como lo hizo Pedro.
renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No lo justificamos, no lo ocultamos, no lo excusamos diciendo que es normal, que es el estilo de vida, que es lo que todos hacen, etcétera, etcétera, sino que renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Recuerda la expresión de la serpiente. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. La astucia es la sabiduría corrompida, es el ser sabios para hacer lo malo. Y dice Pablo, nosotros no andamos con astucia. ¿De qué manera se anda con astucia? Agrega y dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, dice, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces dice, no andamos con astucia adulterando la palabra de Dios. Hermanos, el uno terminar adulterando la palabra de Dios, o mejor dicho, cuando una persona le da cabida al pecado, siempre el pecado hará estas tres cosas. Primero, distorsiona su entendimiento, su forma de pensar, su percepción. Segundo, pervierte su corazón. Y tercero, lo llevará a adulterar la palabra de Dios. Terminará acomodando la palabra de Dios a su manera, creyendo a su conveniencia. Comenzará ahora a tomar lo que le conviene y a desechar lo que no le conviene, a quitar de su vida o de su práctica o de su entendimiento lo que no le gusta de la Biblia y solamente a recibir lo que le agrada y lo que le conviene. Entonces termina adulterando la palabra de Dios, y ese es un riesgo terrible, terminar adulterando la palabra. Veamos qué dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19. ¿Qué sucede cuando una persona adultera la palabra de Dios? ¿Cuál es el riesgo de adulterar la palabra de Dios? Vean lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Aquí nos da una advertencia terrible, tremenda, ¿verdad? Que si alguno dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadir a la palabra es adulterar la palabra. Siempre que alguien añade a la palabra, adultera la palabra. No solamente añadir, sino dice el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, Dios lo borrará del libro de la vida y no tendrá entrada a la gloria de Dios. ¿Dónde terminará? Pues en el infierno, lógicamente es el único otro lugar. Entonces habla de añadir y habla de quitar. Lo podemos mirar literalmente de alguien que diga, quiero quitarle a la Biblia, o quiero ponerle a la Biblia, quiero quitar lo que la Biblia dice o poner lo que la Biblia dice. Sí, esa es una manera, pero la otra manera de añadir y de quitar es en la práctica de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros desechamos y quitamos de nuestra práctica lo que no nos gusta de la palabra de Dios. A mí no me hable del infierno, a mí no me hable de que Dios es un juez que va a hacer justicia. A mí solo hábleme de la misericordia de Dios. A mí solo hábleme de la salvación. A mí solo hábleme del perdón que ya recibí y de todo lo que Cristo ya hizo. O sea, no me hable de lo que me compromete. Hábleme solamente de lo que me beneficia. Quiero el beneficio de Dios, pero no quiero un compromiso con Dios. Quiero una verdad de Dios, pero una verdad a medias. Le quito el compromiso y solamente me quiero quedar con el beneficio. Eso es adulterar la palabra de Dios. Toda persona, toda iglesia que solamente quiere lo que le conviene, pero no lo que lo compromete, está adulterando la palabra de Dios. Está alterando la verdad de Dios, porque está quitando lo que no le gusta, lo que no quiere, lo que no le agrada. Hermano, este libro no lo aceptamos a medias, no lo aceptamos en parte. O lo aceptas todo o lo rechazas todo, o aceptas la verdad completa de Dios o rechazas la verdad completa de Dios. Aleluya.
pero no es a medio camino, no es lo que me conviene. No es simplemente, hermano, yo voy a agarrar parte y la otra parte que no me gusta mucho, esa no quiero nada con ella. No, la verdad de Dios es completa o no es para nada verdad de Dios. Es una verdad a medias, acomodada a mi forma de vivir, a mi estilo de vida. Entonces hay peligro de añadir a la palabra de Dios o de quitarle a la palabra de Dios. O sea, hay veces que la Biblia dice una cosa, pero uno dice, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que ya estamos en otros tiempos, ya estamos más modernos, ya no vivimos en aquel tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Agregando mi propio pensamiento, mi propia interpretación, mi propia justificación a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Todo pasa, todo cambia, pero Cristo no cambia, su verdad no cambia, su palabra no cambia. Él es absoluto, su verdad es absoluta, trasciende los tiempos, las edades, las épocas, las modas. Nada de eso cambia la palabra de Dios. Nada de eso, nada. Hermano, pero mire, ya pasaron 2000 años del tiempo de Cristo, ya pasaron 4000 años del tiempo de Moisés. Hermano, ya pasaron tanto tiempo. ¿Qué importa que pasen 4000, 100,000, 200,000 años? La verdad de Dios es eterna, permanece para siempre, no cambia, no se muda. Él es el mismo, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Nuestro Dios es el mismo, aleluya. Dios no cambia. Su verdad no cambia, su palabra no cambia. Entonces, alterar su verdad para mi conveniencia, alterar su palabra, alterar lo que Él dice y agregarle o quitarle con el fin de que se acomode a mi estilo de vida aquella palabra, eso es adulterar la palabra de Dios. Y el que adultera la palabra de Dios se arriesga a que suceda lo que dice esta profecía, que vengan sobre las plagas de Apocalipsis, lo cual es condenación, o que se ha quitado su nombre del libro de la vida, lo cual también es condenación. Así que es muy peligroso. Veamos un ejemplo práctico de esta adulteración. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Oiga lo que dice la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para no tropiece con tu pie con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí miramos la tentación del Señor Jesús. Y precisamente en esta tentación miramos la adulteración de la palabra de Dios. El diablo adulterando la palabra, alterando la palabra para conveniencia de, en este caso, el Señor Jesús, humanamente tentándolo de esta manera, ¿verdad? Primero lo tentó diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no voy a ceder a tu tentación, no voy a alterar lo que Dios ha establecido, sino lo voy a vivir limpiamente como Dios lo ha establecido. Segundamente dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estamos mirando la adulteración de la palabra. ¿Por qué está adulterando la palabra aquí el enemigo? Le está citando la Biblia, le está citando el Salmo 91, donde dice precisamente eso, que Dios mandará a sus ángeles para que cuiden a sus hijos y los lleven en sus manos y no tropiece sobre piedra alguna, y los guarden en todos sus caminos. Pero aquí el enemigo está adulterando la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque la está aplicando convenencieramente, o sea, queriendo tentar al Señor Jesús para que el Señor Jesús termine tentando a Dios al
voluntariamente aventarse de aquel pináculo del templo, como de un edificio acá del centro de Los Ángeles, por así decirlo, y aventarse diciendo: sí, yo tengo mucha fe, sí, yo soy el Hijo de Dios, sí, yo creo en las promesas de Dios y Dios va a mandar sus ángeles para que me cuiden. Eso es tentar a Dios. Está tomando una verdad, pero la está alterando, la está adulterando, le está agregando una aplicación incorrecta. Está queriendo hacerla que diga no lo que Dios intencionó, no lo que Dios dijo, sino ahora lo que el diablo está queriendo hacer que diga la palabra de Dios. O sea, lo está tentando de esa manera. El Señor Jesús, por supuesto, no se dejó mover por esa tentación, sino que responde y dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Él no adultera la palabra, Él no le agrega la palabra, Él no se deja llevar por esa adulteración de la palabra. ¿Qué es la adulteración de la palabra? Una mala aplicación de la palabra, donde tomo la palabra y la aplico a mi vida convenencieramente, repito, en su mayoría con el fin de obtener el beneficio de Dios sin tener ningún compromiso con Dios. Ese es el desarrollo donde el enemigo nos tienta, donde el enemigo nos lleva, siempre buscando provocarnos de alguna forma a querer recibir el beneficio de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan, aviéntate del pináculo del templo, que los ángeles vendrán y te ayudarán y te sostendrán, póstrate y adórame y te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él le está ofreciendo el beneficio aparentemente, pero está alterando la verdad de Dios, adulterando la verdad de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con adulterar la verdad, la palabra de Dios. El pecado siempre nos lleva a adulterar la palabra de Dios. Primero, la distorsiona la verdad de Dios. Segundo, pervierte el corazón del hombre. Y tercero, adultera la palabra de Dios. O sea, te incita a aplicarla a tu conveniencia. Te incita a quitarle lo que no te gusta y agregarle lo que te conviene humanamente, carnalmente, pero que no es lo que Dios tiene para ti. Eso es destructivo al final de cuentas. Eso no trae bendición. Por tanto, nosotros debemos de pararnos en la palabra pura, la palabra limpia, la palabra bien aplicada, conforme a la verdad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando aplicamos la palabra de Dios de esa manera, la palabra nos va a alinear para no errar. Nos va a librar del pecado, nos va a librar de errar del blanco perfecto, de desviarnos, de tropezar, de lamentarnos, de sufrir y de pasar calamidades y consecuencias que Dios no quiere que pasemos. Dios quiere que seamos bendecidos, pero para ser bendecidos hay que no errar, hay que pegar en el blanco, hay que pegar en el blanco donde Dios quiere que peguemos. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Bendito el nombre de Jesús.